bendiga, hermanos. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy. Quiero invitarles a que abra su Biblia en Génesis capítulo 23. Y estaremos meditando en un tema que le hemos puesto la actitud correcta ante la bendición de Dios o ante la promesa de Dios. Y vamos a estar usando el testimonio y ejemplo de Abraham. ¿Y de qué podemos nosotros aprender sobre ese siervo del Señor? ¿Y qué podemos nosotros aplicar en nuestra propia vida cuando el Señor nos dé una promesa, cuando el Señor nos dé una bendición? Nosotros tenemos que tener una actitud de humildad y de amor. Así que para comenzar el mensaje quiero que abra su Biblia en Génesis 23 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y luego vamos a ir continuando con los demás, paso a paso, meditando en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: fue en la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Et. Hagamos una pausa ahí primeramente. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir paso a paso. En primer lugar, estamos hablando en el punto de la vida de Abraham cuando ya Sara muere. Y el versículo 1 nos dice que ella tenía 127 años cuando ella murió. Y luego en el versículo 2 dice que murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Es decir, andaba en ese momento Abraham y Sara en la tierra prometida que el Señor había prometido a Abraham, que su descendencia poseería, y le había dado aquella gran bendición de que en él serían benditas todas las naciones. Y hago mención de esto porque más adelante este punto será muy importante recordarlo. Entonces, Sara murió en Hebrón, en tierra de Canaán, y vino Abraham como todo ser humano a una persona tan importante en su vida, en este caso su esposa. Al morir hay dolor, hay duelo y él lloraba, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo. Primero que nada, cuando dice los hijos de Et, está hablando del pueblo local, de las personas que vivían en ese alrededor de Hebrón, en ese lugar de Canaán, a los locales que vivían en ese lugar. Se levanta Abraham después de su duelo, de su llanto, y habla con ellos. Y dice en el versículo 4, póngale mucha atención: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Mire, Abraham hace una petición. Él quiere sepultar a su muerta, pero él reconoce en primer lugar, y esto es muy importante, él reconoce su condición actual. ¿Y cuál era la condición actual de Abraham en esa tierra? Él era un extranjero y forastero. Y quiero que le ponga mucha atención a eso, porque a este punto de la historia, Abraham ya es un poseedor y acreedor de la promesa del Señor, que le dijo: mira, la tierra que te mostraré será tuya, de tu descendencia. Ya Abraham en múltiples ocasiones el Señor le ha hablado claramente
y le ha dado una promesa contundente y le dice: tu descendencia heredará esta tierra. Esta tierra pertenecerá a tu descendencia. Y el Señor le ha dicho prácticamente: todo esto será tu herencia, ¿verdad? Ya ha pasado el pacto que hizo Dios, que Dios con su propia voluntad inició e hizo con Abraham. Ya ha pasado la prueba de Isaac. Ya ha pasado por muchas cosas Abraham a este punto. Y él sabía la promesa que él cargaba por voluntad del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. Pero a pesar de que Abraham ya era poseedor y acreedor de esa promesa tan grande, no dejaba que los humos se le subiesen a la cabeza. No tomaba actitud altiva, actitud de yo soy el dueño de aquí, o de que esta tierra le va a pertenecer a mi descendencia y por ende yo voy a maltratar a aquellos otros. No, amados hermanos. Mire, en primer lugar, él reconoce su condición actual y él reconoce que es un extranjero y un forastero en esa tierra. Toma posición de humildad y le dice: reconozco que soy un extranjero en su tierra. Reconozco que yo soy un forastero en su tierra. Reconozco que yo no tengo una morada, una tierra que me pertenezca a mí en esta tierra. Pero les pido que por favor me den un lugarcito para enterrar a mi muerta. Esa es la petición que hace Abraham en el versículo 4. Volvámoslo a leer. Dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Primero reconoce su condición y pide, suplica a las personas locales de esa área y les pide un lugar, una propiedad para poder sepultar a su muerta. Y ahora mire qué es lo que dice en el versículo 5 y 6. Y dice: respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Mire qué hermoso. Primero, este varón Abraham, con actitud humilde, reconoce que él era un forastero y un extranjero y que no podía demandar nada de nadie, pero sí suplicar y pedir, ¿verdad? Hacer una petición delante del pueblo local que estaba en esa tierra. Pero estas personas le responden con una actitud de gracia, de misericordia, con una actitud humanitaria y se ponen y se disponen a quererle dar un lugar a Abraham, pero no un simple lugar, de lo mejor, le dice, de lo mejor. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que le ponga atención la forma en que esta gente le habla a Abraham. Cuando Abraham claramente les ha dicho: señores, yo soy un forastero, soy un extranjero, toma esa posición de humildad, ellos le reconocen de una manera muy distinta. Mire lo que dice en el versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios. ¡Wow! ¡Qué elogio! ¡Qué testimonio más hermoso! Aquí no vemos a Abraham diciendo: señores, yo soy un príncipe de Dios, por lo tanto les pido, denme un lugar. No. Abraham dijo: soy extranjero y soy forastero en su tierra. Pero los locales, los que vivían allí, tenían pertenencia, que tenían hogares, tenían herencias, tenían propiedades. Los locales, los hijos de Et, ellos le llaman primeramente nuestro Señor. Y luego le dicen: eres un príncipe de Dios. Amados hermanos, eso nos habla de un carácter, de un predicado, de un testimonio que Abraham
daba con el simple hecho de ser quien él era en Dios. Cuando usted se dedica a agradar a Dios en espíritu y en verdad, créame que aún los incrédulos, los impíos y los demás hermanos reconocerán que usted es un verdadero hijo de Dios. Porque no necesita decir yo soy cristiano o cristiana. No necesita ponerse un anuncio en una camisa o algo que dé de señal que usted es cristiano. Simplemente por ser quien es en Dios, la gente reconocerá que usted es un hijo de Dios. Y lo mismo pasaba con Abraham, un siervo que obedecía al Señor ante cualquier situación. Sabemos lo que pasó con su hijo Isaac. Sabemos que él toda su vida anduvo caminando, habitando en tiendas donde el Señor le decía, muévete, allá iba él. Si el Señor le decía, regrésate, allá se regresaba él. Donde el Señor le guiaba, él iba sin andarse quejándose, sin andarse cuestionando al Señor. Él era un hombre que creía en la palabra de Dios y que estaba dispuesto a darle lo que era del Señor. Era un hombre que donde sea que fuese levantaba altar a Dios. Le daba gloria y honra al Señor. Era un hombre que llegó, y dice la palabra, hasta dar diezmos al rey aquel de Melquisedec. Amados hermanos, el testimonio de Abraham como un hijo de luz, como un hijo de Dios, le prescindía y la gente lo sabía. Por eso halló gracia delante de la gente. Amado hermano, cuando uno está con Dios, haya gracia no solamente delante de Dios, sino que delante de la gente. Qué hermoso, amados hermanos. Procuremos vivir una vida, ¿verdad?, dedicada al Señor. Una vida que sea de igual manera en lo secreto y de igual manera en lo público, de igual manera en el trabajo y de igual manera en nuestro hogar, así como también en la congregación. Una vida que no sea doble, una vida que no sea hipócrita, una vida que sea genuina y sincera delante de Dios y delante de los hombres. Y si vivimos de tal manera, amados hermanos, no habrá necesidad que usted abra su boca. El mundo lo sabrá que usted es un verdadero hijo de Dios. Y hallará gracia delante de los hombres. Así como Abraham halló gracia delante de esta gente, él les pidió una propiedad para poder sepultar a su mujer, a Sara, quien había muerto. Y luego ellos le responden, después de decirle, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Le dicen y le ofrecen lo mejor de ellos. Ellos tenían esa disposición en ayudar a Abraham. Y mire lo que dice en el versículo 7, la actitud de Abraham. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et. Tomó una posición de reverencia, se inclinó, agradeció la gracia, agradeció lo que estas gentes querían hacer, agradeció que le hubiesen escuchado a él, un extranjero, y que estuvieran dispuestos a quererle dar de lo mejor. Y recuérdese, le enfatizo una vez más, Abraham ya sabía la promesa que Dios le había dado. Abraham ya sabía lo que esa tierra significaría para su herencia, para sus descendientes, pero nunca actuó de tal manera queriéndose creer ya dueño de esa tierra antes de tiempo, porque los tiempos los decide Dios, las promesas las comunica Dios, pero lo que a nosotros nos corresponde es esperar en Dios, pero así también perseverar en Dios, amar a nuestro prójimo, cumplir los estatutos, las leyes y los decretos de nuestro Señor. Y entonces Abraham tomó una postura de agradecimiento.
Pero luego continuemos leyendo ahora sí en el versículo 8 y 9 y dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Mire, primero le dice a ellos gracias, ¿verdad? Se les da un acto de reverencia, se inclina ante ellos y luego le dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme ahora, interceder. Rueguen por mí, oren por mí, para que yo halle gracia delante de Efrón, hijo de Zoar, quien es el dueño de una heredad y que tiene allí una cueva, y en esa cueva yo quiero sepultar a mi muerta. Les dice, si he hallado buena voluntad delante de ustedes, les pido que me ayuden a orar, me ayuden a interceder, me ayuden a dialogar con este varón, para que este varón yo halle gracia delante de él y él pueda venderme la cueva o el espacio. Miren, amados hermanos, aquí esta palabra es muy profunda y tiene muchos puntos buenos que nosotros debemos de aprender y de las actitudes justas que era el carácter de este Abraham. Un hombre ejemplar que nosotros como creyentes del Señor debemos de procurar ejemplificar y vivir en nuestra vida. En primer lugar, ya sabemos que la posición de humildad que él dijo, yo soy extranjero y no tengo tierra. Y ciertamente él pidió que se le concediera una tierra, pero no la pidió gratis. Él estaba dispuesto a pagar justo precio. Justo precio. Y a pedírsela a los dueños de esa tierra. No vino a robar, no vino a hurtar, no vino con alevosía y ventaja, no vino a querer convencer y dar carita de pobrecito yo. Miren, yo soy extranjero, yo soy forastero, a mí no me alcanza ni para los frijoles, es que tengo deuda con fulano, es que tengo deuda con sutano, podría hacerme el favor, cree que me lo puede regalar. Él no vino a dar lástima, ni tampoco vino con orgullo. Él vino y pidió y quería pagar lo justo. Porque miren lo que dice aquí, en el versículo 9, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Está diciendo claramente, como dicen, cuentas claras, amistades largas. Estoy dispuesto a pagar. No estoy esperando que me la regalen. Yo estoy dispuesto a pagar el justo precio por tal lugar, ¿verdad? Y se lo pide a las personas. Y luego, mire, dice, continuamos leyendo en el versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Et. Y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Mira que hay varios puntos importantes que analizar y que pensar, amados hermanos. Al oír Efrón de que Abraham pedía un lugar, pedía comprar, pedía esa cueva y esa propiedad para sepultar a su mujer,
Él le dice, y de igual manera lo trata con respeto y con cariño, se le puede decir. Le dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Le dice, no hay necesidad que me pagues. Te lo doy. Te doy la propiedad, la heredad, ese pedazo de tierra, te doy la cueva también. Mire, qué hermosura y qué hermoso es nuestro Señor, cómo Dios respalda a sus ungidos, cómo Dios respalda a sus escogidos, cómo Dios respalda a sus llamados, aquellos que perseveran en obediencia al Señor. El Señor respalda y Él da gracia delante de las personas. Pero mire, qué hermoso es el carácter justo de Abraham. Aunque le ofrecen por gratis ese lugar, Abraham decide pagar el precio. Él no acepta la oferta gratuita. Él no quiere tomar ventaja de nadie. Aunque por promesa de Dios todo ese lugar le iba a pertenecer a su herencia, a su descendencia. Aunque él ya era un poseedor de tan tremenda promesa y bendición del cielo, del Dios Todopoderoso, aún así, él decide hacer las cosas justas y piadosamente, pagando el precio como debe de ser. No regateando, no aprovechándose, como queriendo dar carita de lástima, o aprovecharse de la buena voluntad de alguien más, o aprovecharse de la buena generosidad de alguien más. No era como de aquellas personas que le dan la mano y le quieren agarrar el pie también. No era una persona como limonero con garrote. Era una persona que estaba dispuesto a pagar lo justo y no iba a doblegarse ante cualquier oferta que para él no le parecía justa. Porque Abraham reconoce que todo tiene un costo, un precio. Y entonces le dice a Abraham, en el versículo 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 405 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Mira, amados hermanos, yo no reconozco, no sé cuánto era 400 ciclos de plata en aquel entonces. No sé si eso era poquitito que no valía nada o no sé si era el montonazo. Independientemente de que si era una cosa poca o si era una cosa mucha, Abraham estaba dispuesto a pagarla. Si en el caso que eso hubiera sido muy poco, es posible que Efrón le haya dicho, mira, pero es que si solo vale unos 100 pesos, ¿qué son 100 pesos, hombre? Eso no es nada entre tú y yo, acéptala. Y Abraham, no, yo voy a pagar. 100 pesos cuesta, 100 pesos pago. O pudo haber sido $100,000. Mira, son $100,000 lo que cuesta esto. Pues entonces son $100,000, $100,000 pago. Como por decir un ejemplo, ¿verdad? Independientemente de que si era muy poquito ese valor o si era muchísimo, no importa. Abraham estaba dispuesto a pagarlo y lo hizo. Pesó los ciclos de plata y se la dio a este hombre llamado Efrón. Y luego dice, aquí al final del versículo 16, dice, de buena ley entre mercaderes. Como que dice, eso era de acuerdo a cómo se llevaba en aquellos tiempos el comercio.
Esa era la ley, esa era la costumbre, esa era la manera en que lo hacían. Los pagos, los intercambios, etc. Amados hermanos, mire qué hermoso es eso. Un hombre poseedor de una gran promesa se agarra y se afirma bajo la ley, bajo los acuerdos humanos también. No anduvo con aquella actitud de que yo soy superior a ti y que a mi descendencia le va a permanecer todo esto. No anduvo jactándose, no anduvo queriendo poseer algo de manera humana antes de tiempo. Si usted sabe, Abraham nunca vio cumplir esa promesa en su vida. Sin embargo, la promesa se cumplió. Nada más que no pasó en su vida. Él no vio a Isaac ni aún a Jacob ser poseedores de Canaán. Él nunca lo vio. Ninguno de esos tres lo vio, ni Isaac ni Jacob. Pero la palabra se cumplió. Cuando ya el pueblo salió de Egipto y con Moisés y luego Josué conquistaron esas tierras y moraron allí y luego se hizo el reino de Israel. Donde estuvo Saúl y luego estuvo el rey David, ya eran dueños de toda esa tierra. ¿Se cumplió? Claro que sí se cumplió la promesa. ¿Que la vio Abraham? No la vio. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros queremos adelantarnos, queremos agilizar las cosas, queremos cumplir humanamente la promesa que Dios nos ha dado, pero no nos corresponde a nosotros, amados hermanos. Le corresponde a Dios los tiempos y las sazones de los tiempos, dice la palabra. Así que este varón pagó lo justo y se sujetó a las leyes y a las costumbres de aquel tiempo. No anduvo queriendo sacar ventaja de nadie, amados hermanos. Hay muchos cristianos que queremos aprovecharnos de otros cristianos o queremos aprovecharnos de otras personas incrédulas. Amado hermano, esa no es una actitud verdadera de un hijo de Dios. Un hijo de Dios va primeramente a agradar a Dios, pero también se va a sujetar a las leyes de qué es lo justo y bueno. Y luego dice en el versículo 17. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Etz y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Mire, en presencia de varias personas, en presencia del pueblo, se hizo esta transacción. El que nada debe, nada teme. Si usted hace las cosas justa y piadosamente, no tiene nada que ocultar. Usted puede hacer una transacción, usted puede hacer un negocio libremente en frente de todo el mundo. Porque usted no tiene nada de qué avergonzarse, porque usted no anda haciendo cosas ilícitas, porque usted no se ha aprovechado de nadie. Pero ¿cuántos de nosotros le sumamos el precio a una cosa? Me costó tanto y diré que me costó tanto. Y luego alguien más le descubre y se siente en vergüenza. Porque usted no ha actuado lícitamente, porque usted no ha actuado de acuerdo a lo bueno y justo y agradable delante de Dios. Pero Abraham actuó de acuerdo a la ley de aquellos entonces, actuó de acuerdo a lo bueno y agradable del Señor, actuó de manera prudente y humilde, no tenía nada que temer ni nada que ocultar y todo el pueblo lo vio y lo escuchó. Y así debemos de ser nosotros, amados hermanos, que al hablar no debemos de tener nosotros vergüenza de que el pueblo nos escuche, porque estamos siendo claros, los mismos en lo oculto, los mismos en lo privado, los mismos en el público, los mismos en la casa, los mismos en el trabajo, los mismos en la iglesia. No ser hipócritas. Y luego dice en el versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida
de los hijos de Et. Entonces, amados hermanos, pudo ya Abraham sepultar a Sara, y más adelante, cuando vemos que Abraham muere, fue también sepultado en el mismo lugar junto a Sara, en esa propiedad que había comprado Abraham de manera justa. A pesar de que tuvo ofertas, tuvo oportunidad de aprovecharse de la generosidad de alguien, pudo tener la oportunidad de tomar algo que le ofrecieron, no lo quiso hacer. Decidió pagar lo justo, porque este varón era bendecido. Y cuando somos bendecidos por Dios hay que hacer lo justo. Así que, amados hermanos, esta palabra nos enseña mucho del carácter, ¿verdad?, justo de Abraham, ¿verdad?, cuya fe fue contada por justicia. A pesar de que él no vio nunca el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, pero creyó en ella. Y al creer en ella, le fue contada por justicia. Y fíjese que, como le dije ya, al momento de este suceso en la vida de Abraham, él sabía realmente la promesa de Dios y la tenía presente, pero no permitía que esa promesa le influenciara a tomar decisiones déspotas o decisiones altivas o decisiones, qué sé yo, vanagloriosas. A pesar de que él tenía una bendición y una promesa en sus manos, no anduvo actuando como que era superior a los demás. Y cuántas veces nosotros, porque por la gracia de Dios hemos sido bendecidos en todo ámbito, en el ámbito espiritual. Tenemos un don precioso que el Dios nos ha regalado. Tenemos un ministerio en crecimiento que el Señor nos ha regalado. Tenemos mucha sabiduría y palabra de Dios que el Señor nos ha regalado. Y solo porque tenemos eso, ya queremos creernos más y superiores a los demás y querer ver de menos a los demás y querer aprovecharnos de la otra gente, amados hermanos. No, amados hermanos. Todo lo que tenemos es gracias al Señor y a Él le pertenece todo. Él es el dueño del oro y la plata, el dueño de los cielos y la tierra, el dueño de su respirar, de su levantar y de su acostar. El dueño de su vida, amados hermanos. Todo le pertenece a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, actuemos con amor los unos a los otros. Actuemos justa y piadosamente los unos a los otros. Paguemos nuestras deudas. Paguemos todo aquello. Amados hermanos, no quedemos debiéndole a nadie, no quedemos con falta con nadie, no andemos huyendo de porque le quedé mal a fulano, ya no le puedo ver y ya no le quiero hablar. No bloquee a su hermano y a su hermana porque no le pudo pagar o porque no le quiso pagar. No, ¿verdad? Cancele a personas como ahora en día, lastimosamente, esta cultura que se le llama cancelar. Te cancelo, ya no quiero hablar contigo. Amados hermanos, seamos justos, seamos piadosos, seamos verdaderamente hijos de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Y veremos cómo, al igual que Abraham, seremos verdaderamente bendecidos en todo ámbito de nuestra vida. Amados hermanos, esta es una breve reflexión. Espero que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas y que tomemos el ejemplo de un siervo amado por Dios, de Abraham, y que podamos ser como él. En lo mucho y en lo poco que tengamos, ser justos. Que la palabra de Dios y que la misericordia de nuestro Dios esté con ustedes en esta tarde.